La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas y a todes. Hoy tenemos un programa especial y emotivo. ¿Cómo están, chicos? Bueno, ustedes ya saben quién es el invitado o la invitada de hoy. ¿Se vinieron preparados? Sí. ¿Tienen ganas? Hace 46 años, el 16 de septiembre, en la ciudad de La Plata, un grupo de alumnos se organizó para luchar por sus derechos. Nosotros lo conocemos como la Noche de los Lápices. Pero esta triste historia que nosotros conocemos no pasó solo en La Plata, sino que se extendió en todo el territorio. Quiero que le den un fuerte aplauso a esta persona que hoy nos va a brindar un testimonio, hermana de un chico que lamentablemente fue secuestrado y desaparecido. Un fuerte aplauso para Griselda Ibar. Te pido que tomes asiento donde vos te sientas cómoda. ¿Cómo estás, Gris? Bien, contenta de estar acá con ustedes. Te cuento, bueno, que los chicos militan, al igual que tu hermano, son chicos comprometidos que hoy estaban expectantes. Qué bueno, por conocer tu historia, la de tu hermano, y nada, te agradecemos el que estés hoy acá con nosotros. Bueno, yo soy la agradecida porque, como siempre suelo decir, mucho tiempo nos callaron. Después podíamos hablar, pero nadie nos preguntaba. Así que es súper importante cada uno haciendo su parte. Yo tengo para contar, pero ustedes están ahí preguntando y escuchando, y eso lo agradezco. Bueno, chicos, ¿por dónde empezamos? Por allá. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. Un placer. Yo soy Carol de Igualdad Merlo, Juventud. Y bueno, lo que te quería básicamente preguntar, ¿cómo fue que empezó todo esto del tema de la desaparición de tu hermano y cómo se originó todo desde ahí? Bueno, cuento entonces desde el principio esta historia que llegó para quedarse en mi vida. Que es mía, pero que hoy es de ustedes también, que les pertenece como jóvenes, pero también le pertenece al país, porque es la historia del país. Yo tenía 7 años, vivíamos mis padres, mi hermano mellizo y yo, y Alejandro de 18. Mi papá era mozo y mi mamá era enfermera. Estábamos durmiendo, era el 20 de septiembre del 77, vivíamos en el barrio de Pompeya, acá en el partido de Merlo, y un grupo de militares fuertemente armados, eran casi las 2 de la mañana, nos violentan, entran a mi casa, pregunta quién estaba, mi mamá suplica que no nos hagan nada a todos, pero sobre todo a los más chiquitos, y cuando lo ven a mi hermano, dicen: a este lo llevamos. Cuando entran a mi casa, preguntan por la familia Fernández. Bueno, se lo llevan, lo dejan vestirse, le dicen que agarre el documento, y le dicen a mis padres que vayan a buscarlo a la comisaría de Merlo, que lo están llevando por averiguación de antecedentes. Pero bueno, vivíamos en un lugar que era justo enfrente de la barrera de los Patitos, que para un lado es Moreno y para el otro lado es Merlo, y mi papá vio que la camioneta de Giva se iba hacia el lado de Moreno. Así que fueron igual a la comisaría de Merlo, de Paso del Rey, de Moreno, de Rodríguez, etcétera, etcétera. Hicieron un amplio recorrido hasta que cuando amaneció fueron a Giva. Y después de muchas idas y vueltas, unos cuantos días después, terminaron en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior, mi mamá haciendo la denuncia, se entera. Mis padres no tenían militancia político-partidaria, siempre fueron personas involucradas en actividades solidarias. Mi hermano era estudiante secundario, tenía 18 años, estudiaba el último año del Colegio Nacional Manuel Belgrano de Merlo, trabajaba desde los 14 años como cadete en una empresa que sigue estando, Bonafide, y bueno, cuando como les decía, no tenían una noción de lo que estaba pasando en el país. Cuando mi mamá está haciendo la denuncia en el Ministerio del Interior, ahí se da cuenta que hay cantidad de personas denunciando desapariciones. Entonces ella dice tus textuales palabras: ahí me doy cuenta que esto no me pasaba a mí solo como familia, como mamá, sino es algo que estaba pasando en la patria. Y ahí toma dimensión de lo tremendo que estaba pasando.
Desde ahí empieza, logra a juntarse, haciendo esos trámites, se encontraban con personas que le pasaban exactamente lo mismo, y ahí empiezan a agruparse. Piensen que es una época donde ni teníamos teléfono en nuestra casa, así que los contactos eran encontrándose, animándose a hablar, a preguntar, a saber, y así encontrándose en lugares donde, denunciando gente, se iban contando, me dijeron que allá, me dijeron que en nuestro lado, se pasaban datos, se pasaban direcciones para poder ir. Bueno, y así mi mamá empieza a abrir los ojos a la terrible realidad que estaba pasando en el país. Hoy les cuento que Alejandro pertenecía a la UES, a la Unión de Estudiantes Secundarios. Yo hace 5 años que lo sé, o sea que en ese momento mis padres no tenían ni idea. Como ese año nos habíamos mudado a Merlo, mi mamá no había ido todavía a la escuela. Se acerca a la escuela para ver qué pasaba con Alejandro, si había faltado. No, iba todos los días, era excelente alumno, era muy buen compañero, sus compañeros lo querían mucho. Va a Bonafide a ver si iba a trabajar y sí, no tenía faltas. Es más, les cuento que el 20 de septiembre lo secuestran, el 21, el día de la primavera, lo iban a nombrar como el empleado destacado. ¿Qué pasaba con Alejandro? No estaba en ningún lado. Nunca supimos absolutamente nada hasta 22 años después que se abrió una pequeña ventanita. 22 años después, el Estado nos entrega a los familiares de los desaparecidos el certificado de ausente por desaparición forzada, que es un equivalente a un certificado de defunción, ¿no? Los desaparecidos, ni vivos ni muertos, no estaban. Había niños que necesitaban tutelas, habían quedado autos a nombre de ellos, habían quedado parejas que no podían cambiar su vida. Bueno, entonces esto era una forma de regularizar la situación de los desaparecidos. Haciendo ese trámite, siempre la acompañé a mi madre, siempre estuve con ella. Haciendo ese trámite, mi mamá se encuentra, cuando nos íbamos en el ascensor, con una señora. Se abrazan y se ponen a llorar, así que indiscutiblemente se conocían. Esa señora, la mamá de Gladys Morales, Gladys era una titiritera, igual que mi hermano. Mi hermano, además de estudiar y trabajar en la semana, los fines de semana hacía obras de títeres y de teatro en la parroquia del barrio de Pompeya, donde vivíamos. Como mis padres trabajaban mucho los fines de semana, porque las dos actividades a las que se dedicaban estaban mejor pagas los fines de semana, nosotros estábamos, digo nosotros por mi hermano mellizo y yo, estábamos siempre con Alejandro y con Gladys. A Gladys la desaparecen el 17 de septiembre y el 20 a mi hermano. La mamá le cuenta que cuando la desaparecen a Gladys, entraron a su casa preguntando por Ricardo, que sabían que habían ido a la casa de Ricardo y que habían matado a sus padres. Y que aparentemente lo estaban buscando a él. Ella le cuenta que él era militante de la UES, que era un militante peronista, que lo estaban buscando a él. Y le dice, yo en ese momento lo llamé a Alejandro al trabajo para decirle que no venga a mi casa, que no venga, que se la habían llevado a Gladys y que él estaba en peligro. Y él dijo, le contó todo esto y dijo, ¿cómo? No me va a pasar nada. Ella le decía que se vaya, que se escape. Y dice, yo no me voy a escapar porque además si van a ir a mi casa a buscarme, no estoy, van a matar a mi familia y eso no quiero que pase. Yo creo que por ahí tenía la esperanza de que no le pasara lo que le pasó. Así que 22 años después supimos solo eso. Pero 40 años después, hace 5 años atrás, pasaron dos cosas en simultáneo, que fue increíble que pasaran en simultáneo. La importancia de lo que es el Estado haciendo la política que corresponde, después de tantos años que padecimos el otaseísmo en Merlo. Aparece una nueva gestión donde nos permite volver a generar, crea la Dirección de Derechos Humanos de Merlo. En Merlo los derechos humanos no existían, por lo menos desde el Estado. Y nos permiten volver a formar la Comisión de Familiares Desaparecidos de Merlo, que en épocas de dictadura la había organizado mi madre.
bueno, la Dirección de Derechos Humanos de Merlo, junto con la Comisión de Familiares Desaparecidos, empezamos a organizar las esquinas de la memoria. Las esquinas de la memoria es identificar sitios donde hubo desaparecidos y contar su historia. ¿Sí? Entonces eso se empieza a hacer como oficial, se van publicando, y para los 40 años de la desaparición de mi hermano, deciden hacer esa esquina, se iban buscando fechas vinculadas. Bueno, y en esa señalización, que está en la barrera Los Patitos, de donde secuestraron a mi hermano, nos llega una carta de una compañera del secundario. Y ella cuenta en esa carta, yo la leo por primera vez en ese momento, que unos días antes las autoridades del Colegio Nacional habían decidido cambiar arbitrariamente el horario de salida de la escuela. Y en vez de salir a las 22:30, salían a las 23. En una época donde había estado de sitio, donde no se podía estar en la calle y donde no había colectivos. Entonces, era la forma que tenía la dictadura de sacar a los más pobres, a los laburantes del sistema educativo. Los que trabajaban de día, como mi hermano, y estudiaban de noche, se quedaban sin la posibilidad de estudiar. Entonces Alejandro, asistido por sus compañeros de la UES, decide organizar un petitorio, hace una volanteada, y ella, que era su amiga, su compañera de banco, le dice, hagámosla juntos. Y él le dice, es muy fuerte que hagas esto conmigo. Entonces ella se enferma un día, no va, y el día que pasa eso, le habían quedado en hacerlo un día, y lo hizo él solo el día anterior, porque ella faltó a la escuela, y organizó una volanteada, lanzan los volantes, y bueno, a los pocos días lo desaparecen, a él y a todos los compañeros de la UES de zona oeste. Así que esa información me llegó, o sea, le digo, entonces vos sabés que mi hermano pertenecía a la UES. Sí. Yo siempre lo supe en el corazón que él tenía alguna militancia, que en algo estaba comprometido, pero no tenía... No tenía certeza, no tenía cómo comprobar. Uno muchas veces en esto dice, yo siento esto, pero es... ¿Y cómo fue ese momento en que vos lo confirmaste? Porque hasta ese momento ustedes no entendían como familia el por qué se lo habían llevado. Siempre dijimos, bueno, su militancia fue la solidaridad, que por supuesto también, porque además a Gladys, que era su compañero, y también la desaparecieron. O sea, siempre lo pensamos desde ahí. Y bueno, imagínense que todo lo que uno sepa y a lo largo de tantos años es necesario, es tremendo, es indescriptible. Pero en simultáneo me ubican, me localizan de Hijos de la Matanza, saben que de la agrupación Hijos, ¿verdad? Sí. Para contarme que hay una persona que se llama Adriana Martín, que es sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Brigada de San Justo, y que ella cuenta que estuvo secuestrada ahí junto a un montón de jóvenes estudiantes y que uno de ellos era mi hermano. Entonces yo me acerco a ellos y bueno, y ahí me entero de que en la Brigada de San Justo, junto a otros 7 jóvenes, solamente Adriana es la sobreviviente, estuvieron secuestrados y que en esos días, entre el 16 de septiembre y el 28, pero sobre todo la noche del 19 de septiembre que termina en el 20 en mi casa, fueron secuestrados todos estos jóvenes, todos militantes de la UES, y todos peleaban por lo mismo, por igualdad de derechos y en este caso concreto por la posibilidad de seguir estudiando. Vamos a un pequeñísimo corte y enseguida volvemos. Continuamos con este preparen y apunten especial y emotivo. ¿Hasta acá cómo te sentís, Gris? Bien, vuelvo a decirles agradecida de estar acá y que me den la oportunidad de contar. ¿Es fuerte para vos tener que reiteradas veces volver a contar la historia? Sí, es fuerte porque la historia lo es, porque fue una vivencia y sigue siendo una vivencia dura, que
yo suelo decir esto, ¿no? Cuando hay una guerra y termina la guerra, el que estuvo en la guerra va a ser un veterano toda la vida. Acá, por suerte, la dictadura militar terminó, pero las víctimas del terrorismo de Estado y los familiares vamos a hacerlo toda la vida. Así que realmente es fuerte, pero necesario también. Sí, sobre todo para mantener la memoria. Claramente. Por acá, chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Melissa, Universidad Popular. Tenía varias preguntas, pero solo voy a hacer una. Y es más en referencia de qué manera vos pensás que tuvo repercusiones esta historia lamentable que pasamos como país, digamos, en tu vida, en las decisiones que luego tomaste como adulta. Ya sea, no sé, en formación o que te sumaste quizás a tal grupo, tal asociaciones, en el sentido de decisiones. Bueno, es cierto que esto te condiciona, te invita y te rechaza a un montón de cosas, ¿no? Uno va pasando por muchas situaciones, por querer llevarse el mundo por delante y también por tener mucho miedo. Lo primero que les cuento es que cuando yo estaba en el colegio secundario, militaba en el centro de estudiantes, yo empecé el secundario en dictadura y lo terminé en la democracia. Pero bueno, cuando estaba en el último año, formamos los centros de estudiantes de casi todas las escuelas del centro de Merlo. Bueno, mi novio era el presidente del centro de estudiantes del Industrial, yo no quería ser la presidenta del Nacional, pero estaba por ahí, tratando de estar pero no figurar. Organizamos una marcha para el boleto estudiantil que está ahora fue el que conseguimos en ese momento. Y cuando estaba en la marcha, estoy hablando del 87, o sea que ya llevábamos unos cuantos años de democracia, la avenida Libertador, la primer cuadra, donde está una librería que sigue estando, alguien me toma del brazo, me saca de la marcha unos metros y me dice, un desaparecido de la familia no alcanza. Y realmente tuve mucho miedo, porque en ese momento yo no pensé en mí, sino que pensé en mi mamá. Y dije, no le puedo hacer esto a mi mamá. Entonces, pese a que yo tenía muchas ganas de estar en ese lugar, me retiré. No en ese momento de la marcha, sino de mi militancia, pensando en mi madre. Y muchas veces tomé esas decisiones pensando en un otro, en los que de al lado, ¿no? Pero bueno, el tiempo fue pasando y uno va perdiendo el miedo también. Y hoy me toca tener hijas de 18 o 22 años. Y celebro sus ideas, celebro sus búsquedas, sus militancias y sus libres tomas de decisiones. A lo largo de todos estos años tuve altibajos, momentos en que me abrí y momentos en los que llevo una militancia mucho más comprometida. Pero en un punto nos pasa a casi todos, ¿no? Es tan duro lo que uno quiere recordar y mantener viva la memoria que a veces lo quiere olvidar. Es duro. Por allí, chicos. Hola. Sabrina, soy de Juventudes de Nuevo Encuentro en Merlo. Mi pregunta era relacionada, ¿qué sentís vos al ver a la juventud tan movilizada, tan comprometida con esta lucha que es la de memoria y verdad y justicia? Me llena de emoción, me llena de alegría, me llena de esperanzas. Siempre hablamos de la última dictadura militar, no solamente porque fue la última, sino con la gran esperanza de que sea la última, ¿no? Hasta casi como un recurso literario de hablar de eso. Y yo creo que tiene que ver con un montón de cosas, con las organizaciones de derechos humanos en Argentina. Hemos hecho un trabajo increíble a lo largo de todos estos años, llevando a los militares a los juicios, contando la historia. Siempre digo, los países vecinos pasaron por cosas tremendas como las nuestras, pero lo que hicimos las organizaciones de los derechos humanos es sienta precedente histórico mundial. Eso por un lado. Y las juventudes levantando las banderas de nuestros hermanos desaparecidos es la otra gran pata de esto. Así que a mí me llena de esperanzas ustedes me llenan de esperanza. Tal cual. Es que lo que yo digo es que las ideas no se matan,
Ellos podrán haber diezmado una generación, pero las ideas siguen ahí y está bueno que en los chicos, que en los jóvenes, esas banderas continúen y se sigan enarbolando. Seguimos por acá. Hola, buenas. Hola. Primero que nada, un gusto tenerte acá. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Mi nombre es Claudio, soy de Peronismo en Marcha y de Estudiantes en Marcha. Me gustaría preguntarte, hablando esto de los juicios, ¿cómo surgió esto de la flor roja? Bien. Bueno, es un símbolo fuerte, conmovedor, lo de la flor roja. Comenzó en un juicio, en una audiencia de un juicio de el campo de concentración La Perla de Córdoba. ¿Sí? Un familiar estaba declarando y se puso una flor roja en la ropa en el momento en que declaraba, diciendo: roja por la sangre de nuestros desaparecidos, que florecen pese a todo. Un abogado defensor pidió al juez que se la haga sacar. Y el juez dijo: no, se la puede dejar. Así que la audiencia siguiente, los que estaban en ese juicio llenaron el tribunal de flores rojas. Y fueron todos con flores rojas. Y quedó como símbolo. Así que es nuestro símbolo de cada juicio, de cada conquista en lo judicial, ¿sí? Los juicios son sumamente necesarios por todo. No solamente por las condenas que hoy por hoy, tantos años después, digo, es una justicia muy injusta, pero con tan necesaria, porque ya no repara algunas cosas, pero otras sí, porque seguimos sentando precedentes históricos, ¿no? Somos el primer país que lleva a los militares a las cárceles comunes. El principal de la causa de mi hermano era Echecolás, y siempre yo, cuando lo veía Echecolás, le decía: falta la condena por mi hermano, y la conseguí. Entonces, los juicios tienen eso, ¿no? Es lo único que podemos hacer por nuestros desaparecidos directamente. Conseguir las condenas para los que tuvimos la suerte, miren qué les digo, de saber cuál fue el destino de nuestros familiares. Entonces, yo todo lo que pude hacer, lo hice. Y hay gente que no lo pudo hacer porque no se enteró, porque no supo, porque no se sabe, ¿no? En este juicio, y gracias a este juicio, no solamente que conseguimos 10 cadenas perpetuas, una absoluta y 8 condenas a 25 años de prisión, sino que además pudimos armar un gran rompecabezas de información al que estamos llamando la otra noche de los lápices. No la segunda, como dijimos de entrada, sino la otra, porque hoy sabemos que fueron muchas, que fueron varias al menos, ¿sí? En este encontrarnos todos los hermanos declarando, pudimos conocer que de la casa de los Fernández, hace un rato les conté que cuando entraron a mi casa preguntaron por los Fernández, venían, que tenían seguramente en esa misma camioneta a los 2 Fernández que habían secuestrado de 16 y 17 años. Y así, que el día que yo declaré la conocí a la hermana de Ricardo. ¿Sí? Ricardo era el novio de Gladys, también era titiritero, yo todo eso no lo sabía. Es cierto que mataron a sus padres, es cierto que el 16 de septiembre fueron a la casa de él, era la casa de encuentro de todos los pibes, ahí hacían sus reuniones de militancia. Saben que varios escaparon, que algunos los levantaron, que quedaron restos de la ropa en los tejidos del fondo de la casa, y que en ese momento matan a los padres, y a Ricardo lo desaparecen. Y Ricardo estuvo secuestrado con mi hermano. Y así... Bueno, que el 17 la secuestran a Gladys, pero Gladys no estuvo en este centro de clandestino de detención, o sea que no sabemos qué pasó con ella, en qué otro grupo, si hay otro grupo de estudiantes, etc. Sí puedo contar lo que tengo certeza, que es que, y eso la certeza la tengo gracias al juicio. Años de ir uniendo rompecabezas. Claro, así que en simultáneo el juicio comienza en el 17 y en el 2002... No, en el 20, perdón, termina, porque también nos agarró la pandemia, termina el 2 de diciembre. Y ahí pudimos todos los hermanos juntarnos. Ese año hicimos la vigilia juntos de esas noches, diciendo: están en mi casa, van a la tuya, ¿no? Tremendo, pero
tan necesario compartirnos eso, pudimos armar todo ese gran rompecabezas que desde entonces decimos, esto fue otra noche de los lápices, de otra manera, pero lo mismo, ¿no? Combatiendo pibes que claramente algo hacían. Griselda, te escucho hablar y contás mucho que como que la que se puso la lucha al hombro fue tu mamá. ¿Cómo fue lo siguiente a cuando se llevan a Alejandro? ¿Cómo era un día en tu casa después de eso? Bueno, hablo de mi mamá porque mi mamá fue una gran luchadora, un referente, pero éramos todos. Mi papá también estaba. Lo que pasa es que mi papá no tuvo mucha vida luego, falleció muy pronto. Bueno, las madres han tenido una fortaleza increíble, pero también éramos mis hermanos, eran amigos, éramos unos cuantos. Por supuesto que a lo largo del tiempo vamos quedando menos, pero mi mamá ha sido una gran militante, fue madre de Plaza de Mayo y fue la creadora en épocas de dictadura de la Comisión de Familiares Desaparecidos de Zona Oeste, Sergia Paolini. Sergia partió este verano, así que hace muy poquito que no está, pero sigue estando su lucha en todos ustedes. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque. Tercer y último bloque. Te cuento que me está costando, ¿viste? Yo siempre meto un chiste, siempre trato de distender, pero bueno, es muy fuerte escuchar tu historia, la de tu hermano, la historia de todos nosotros, porque es nuestra. También nos apropiamos de esa lucha. Ay, quiero llorar yo, perdón. Y nada, y te agradezco el que estés acá. Es muy valiente de tu parte tener que constantemente estar repitiendo algo que duele tanto, porque sigue doliendo, pero que está bueno que nos han devuelto a través de los juicios por lo menos un poquito de justicia. Exacto. Así que te lo agradezco mucho. ¿Continuamos? Es complicado seguir creo que estamos todos así como en un clima de emoción constante. Mi nombre es Miquea Álvarez, soy de Peronismo en Marcha, militante peronista, lo puedo decir. Ahora creo que estamos en otro momento donde también la juventud ha reivindicado y levantado la bandera del nunca más, como nunca, y creo que es algo que también los y las merlenses estamos viviendo después de muchos años también. Hablamos también, creo que, de otra generación diezmada. Hoy justo estábamos hablando con los compañeros de la importancia de reivindicar también nuestra historia, porque es la historia de todos, es la historia de un país, pero a veces conocemos muy poco de lo que pasó en nuestro distrito y estaría bueno reivindicar eso. Bueno, sobre esta línea también te quería preguntar sobre los discursos de odio que hoy vemos súper latentes en el día a día, los discursos de odio en contra de la militancia juvenil, en contra de la militancia peronista, de las organizaciones sociales y políticas, también en contra de las abuelas, de las madres, de estas grandes luchadoras que no claudican en la búsqueda y nada, un poco saber qué pensaba sobre esto. Bueno, los discursos de odio siguen estando, siguen marcándonos también, pero tenemos que poder hacer la transformación de que nos fortalezcan. Por eso es tan importante que entre nosotros estemos unidos para llevar una militancia fuerte adelante. A veces ocurren divisiones internas entre compañeros y compañeras que no están buenas porque eso le da poder al enemigo. El neoliberalismo, o sea, la dictadura militar, fue cívico-militar, eclesiástica, también tenía un componente, o fundamentalmente tenía un componente económico, y hay un montón de grandes empresas con nombres y apellidos que siguen estando en la actualidad, por ahí con sus herederos, que tienen un poder avasallante y que se creen que pueden hacer lo que quieran con todos nosotros, y no es así. La democracia es no matar al otro por pensar diferente.
las madres y las abuelas, y me consta porque crecí con ellas, son fieles representantes de la lucha en el amor, en la solidaridad, en el compañerismo. Siempre hablaban de la no violencia, y cuando los jóvenes de ese momento se enalteraban un poco, las madres los tranquilizaban, les decían: chicos, calma, tranquilícense, así no vamos a ningún lado, ¿no? Y siempre con discursos de amor acompañando las luchas. Así que siempre me quedo con eso, sobre todo con las palabras de mi mamá, pero que es el de las madres también, el no odio, de la no violencia, pero no bajar las banderas de nuestras luchas. El enemigo sigue estando, por suerte confiamos en que no va a venir la democracia, pero no va a venir, perdón, la dictadura, pero a la democracia hay que sostenerla viva, encendida, y tenemos que seguir trabajando para que la gente conozca el trasfondo. Hay mucha gente que no tiene ni idea y que habla porque hay discursos que los convencen por caras bonitas o por etcétera. Bueno, es muy importante lo que dijiste hace un rato, ¿no? Que en la dictadura hubo empresas que se beneficiaron de esa dictadura, que hoy son monopolios, y que son los mismos que siguen a través de los discursos siguen infundando estando. el odio. Exacto. Sí. Es verdad. Por acá, chicos. Bueno, hola. Me llamo Sharon. Soy de la Escuela Secundaria Técnica número 5. Soy de Estudiantes en Marcha y Peronismo en Marcha. Y quería preguntarte, vos hablabas de que estabas en el centro estudiantil en tu secundaria, y quería preguntarte cómo era el día a día del centro estudiantil en estos años, en ese año tan fuerte, y haber pasado lo de tu hermano. Yo, por mi parte, estuve en el centro estudiantil en mi secundaria, y bueno, quería saber más que todo tu ejemplo. Bueno, imagínense que inmediatamente después de la dictadura era complejo en escuelas grandes volver a plantearse abrir centros de estudiantes. Pero bueno, teníamos el apoyo de algunos profes, otros no, claramente, y lo fuimos haciendo con mucha cautela, con mucha prudencia, tratando de hacer cosas que a la institución le gustaba, para poder generar las organizaciones. Era un trabajo difícil en una época que, si bien estábamos en democracia, estábamos en transición, ¿sí? Les hablo en una época donde las mujeres todavía no podíamos ir con pantalón a la escuela, donde vos entrabas a la escuela y te miraban así las manos para ver que no te asomaran las uñas para poder entrar. Y bueno, fuimos viviendo de a poco esa transición de... una vez yo tenía medias blancas porque las azules no se me habían secado, estoy hablando de un colegio del Estado, y no me dejaron entrar a la escuela. O sea, imagínense cómo fue generar todo esto. Sin embargo, lo fuimos haciendo de a poquito, tratando de pasar desapercibidos, y bueno, fuimos agrupándonos y se fue armando. No era fácil, no era fácil. Yo además no lo contaba en mi casa, sin saber, repetí la historia que hizo mi hermano, ¿no? Pero bueno, ya les conté por qué no lo quería decir en casa. Por acá, Mati. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Marcha, primero que nada, agradecerte, siempre es un gusto escucharte, compartir con vos. Bueno, primero que nada quería preguntarte qué es lo que pensás vos ante esa justificación de aquellos militares, aquellos policías que decían: yo estaba cumpliendo órdenes. ¿Cuál es tu postura y tu juicio crítico hacia eso? Bueno, es tremendo. Elegían pertenecer a una fuerza, o sea, ya la elección de pertenecer a fuerzas donde se manejaban de esa manera. Está claro que hubo personal que se retiró en ese momento porque no toleraba esas órdenes, pero los que se quedaron y cumplieron órdenes eran porque también las compartían, ¿sí?
Así que para mí la ley de obediencia debida fue tremenda porque ¿Cómo la vivieron ustedes? para mí fue tremendo. A las dos leyes de obediencia debida y de punto final, porque bueno, era decir, no puede pasar por ahí. Si alguien cometió un delito, lo tiene que pagar, lo tiene que hacer. Imagínense que nuestros desaparecidos no tuvieron, se supone que los desaparecían porque algo hacían, ¿no? Algo habrán hecho. Y bueno, si ese algo que hicieron era tan tremendo, a lo sumo necesitaba un juicio. El Estado los desaparecía. Así que, bueno, como todas estas personas, no sé si llamarlas personas, bueno, pero sí, que hacían semejantes barbaridades, podían ser perdonadas porque estaban cumpliendo órdenes. No, es tremendo. De la organización, ¿no? Creo que como fue a lo largo de la historia, constantemente es como esos grupos concentrados intentando ver por dónde entran y cómo atentan contra la democracia, contra la libertad de expresión, y cómo lo vemos en la diaria, cómo lo siguen haciendo, ¿no? Buscan constantemente como ese nicho por donde meterse al día de hoy con el Poder Judicial, bien llamado Partido Judicial. ¿Qué es lo que pensás también acerca de eso, con todo lo que está sucediendo con Cristina, con el ataque que tuvo hace muy poquito tiempo? Bueno, las figuras se vienen repitiendo, o sea, siguen estando, y siguen estando porque tienen las mismas ideas, así como lo hablamos desde las empresas, desde el poder económico, también desde sus ideas, y bueno, con diferentes formas siguen actuando, desde el Poder Judicial, desde, bueno, esto que van sembrando cotidianamente en los medios de comunicación. Sí, ahora las que, herramientas son otras. Claro. Antes era una dictadura, sí, ahora es a través de los medios. Los medios que tienen un poder importantísimo, y que hay gente que se queda mirando algunos canales hasta por costumbre. ¿Sí? Yo conozco un montón de personas que no tienen ni idea de lo que ha pasado y ni idea de lo que pasa. Y que votan sin demasiada conciencia. O sea, y ellos buscan recursos de poder llegar a esa gente, ¿no? Y lo hacen a través de los medios de comunicación, de influenciar hacia la violencia. ¿Y como qué te genera? No sé si, disculpa que te interrumpa, no sé si estás enterada de que el domingo hay elecciones en Brasil. Por un lado tenemos a Lula y por el otro a la extrema derecha, que encima Bolsonaro amenaza con que incluso llegó a decir como que podría atentar contra el gobierno si ganara Lula y hacer un golpe de Estado. Sí, no, es indignante. O sea, a mí hay momentos en que me da mucho miedo. Me pasó cuando lo derrocaron a Evo en Bolivia. Que encima con colaboración del gobierno de Macri. Tal cual. Era un domingo a la tarde, yo había salido sola y cuando volví, prendo la tele en mi casa y veo eso, y creo que lloré 2 horas seguidas, entrando en pánico, pensando en todos los pibes que conocía de militantes como mi hija, diciendo, ¿qué hago con todos ellos? ¿A dónde me los llevo? ¿A dónde los escondo? ¿A dónde? Y después, tratando de serenarme, decía, esto no nos va a pasar en la Argentina otra vez. Bueno, son esas cosas que suelen apretar mi botón del miedo y detonarme, pero vuelvo a decirles, tengo la esperanza de que no va a pasar acá, pero es desesperante pensarlos en el poder que tienen. Sí, porque tienen mucho apoyo de la gente. Sí, mucho apoyo de la gente, mucho apoyo de la iglesia, de algunas iglesias. Sectores de la iglesia. Entonces también ese es un modo que tienen de llegar a la gente común, ¿no? A través de los credos religiosos. Hacen esa conquista macabra y silenciosa, y van transformando a personas comunes en enemigos. La última pregunta. De participación popular. Mi pregunta es, más allá del dolor de la desaparición de tu hermano, ¿cómo sobrellevaste el día del juicio y de ahí en adelante? ¿Cómo fue para vos y cómo es hoy en día después de la condena a los militares? Wow. Bueno, como les dije hace un ratito, llegar a una sentencia
La sentencia fue además online. Estábamos todos en la puerta de tribunales y con una pantalla gigante escuchándola. Las sentencias fueron las mejores que pudieron dar. Todas las que pedimos las conseguimos. Así que con la satisfacción de haber hecho todo lo que pude, lo que estuvo a mi alcance, lo hice. Creo, hoy por hoy, siento que esto también lo puedo hacer y que es importante con respecto a la causa, ¿no? Digo, las charlas que acostumbro a dar y seguir contando y seguir militando desde este lugar. Pero con respecto al juicio fue muy fuerte estar en ese momento, transitarlo. La justicia, después de tantos años, no sé si repara. Nos repara a nosotros como familiares directos, si repara la muerte de mi hermano. Pero sí ayuda a reparar la historia del país. Y bueno, siento que también eso es parte de mi tarea. El tiempo después de poder armar todo este rompecabezas no deja de ser un gran alivio, aunque la historia es tremenda. Porque pese a todo, me siento afortunada de poder hacerlo. ¿Una más? Mucho gusto, bueno, mi nombre es Débora, soy de Peronismo en Marcha. Un placer escucharte. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué le dirías a esas personas que, retomando todo lo que contaste, lo que dijiste último, que piden que vuelvan los militares? Muchas veces, en muchas ocasiones. Sí, sí. ¿Qué es lo que te pasa? O sea, ¿qué le dirías si los tuvieras enfrente, si tuvieras que darle un mensaje? Bueno, en realidad me desespera cuando escucho eso. Trato de contarles mi historia, que puedan abrir un poquito la cabeza y el corazón a conocer la verdad. El ejercicio de la verdad necesita todo el tiempo compromiso. La verdad está oculta. Yo creo que los militares hicieron muy bien su trabajo. Sembraron el miedo en la sociedad. Sacaron de escena un montón de gente y un montón de expresiones. De esto no se habla y de esto no se habla, está muy instalado con la gente. Hay muchas personas que dicen, no te metas, no lo digas a ver si se enoja, con lo chiquitito, con lo grande ni hablar. Entonces, bueno, es un trabajo hormiga. Yo intento que abran la cabeza y el corazón a conocer lo que pasó. Y como me tocó en primera persona, voy por ahí, intento contar mi historia. Bueno, Griselda, esto ha sido todo. Yo quiero agradecerte el que hayas estado acá con nosotros, el que compartas tu historia, que como te decía hace un rato, que viene cargada de mucho dolor, pero también de esperanza, porque la esperanza está en ellos, en que las luchas continúen. Y nada, simplemente gracias, no puedo decirte otra cosa. Bueno, vuelvo a decirles, ustedes son esperanza, son lucha. Honrar a nuestros desaparecidos no solamente es recordarlos, nombrarlos porque es la presencia de su ausencia, pero también es levantar sus banderas. Y ustedes están levantando sus banderas, así que ustedes los están honrando. Y eso es sumamente importante, eso es sumamente necesario y también reparador. Eso llena de esperanzas. Así que cada uno haciendo su parte, chicos. Yo acá la mía, contando mi historia, haciendo todo lo que voy pudiendo y ustedes haciendo la suya. Muchísimas gracias. Así que gracias por eso. Por favor, ustedes, todos juntos. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. No encuentro tu rostro, por más que trato.